Buenos, buenos días o buenas noches a algunos alumnos del curso de Teología Bíblica de Niñez. Este es el video en el cual veremos el tema del concepto de teología. Es el primer video con el primer tema que vamos a compartir en estos momentos. He preparado unas vistas y le voy a ir pasando mientras voy explicando. El propósito de este video es unificar las ideas, los criterios, las definiciones acerca de lo que es la teología, alguna clasificación general, básica de la teología, y entendiendo panorámicamente en qué consiste este esfuerzo por entender a Dios y todo lo relacionado a la mente de Dios. Entonces, vamos a presentar el video y luego de esto habrá algunas tareas que ustedes deben de realizar. Veamos entonces este PowerPoint. Concepto de teología. Hay tres definiciones que he puesto en esta presentación. Uno de la Enciclopedia Británica, acerca de lo que es la teología, ¿no? Quizás en esta definición resalta la distinción que hacen de la filosofía de la religión con la teología. Son conceptos importantes para nuestra comprensión. Filosofía de la religión es el estudio que hace la ciencia desde el punto de vista lógico-racional acerca de lo que llamamos religión. Entonces, pero la teología es el estudio acerca de Dios y de lo relacionado a Dios desde el punto de vista de la revelación. Es una primera distinción que podemos hacer. Ahora, hay otra definición también que nos aclara un poco más usando la raíz etimológica de la palabra, pero me quiero centrar en esta última, que también explica de manera similar. La palabra teología viene de dos palabras griegas, teos y logos, ¿no? Entonces, teos significa Dios, ¿no? Y logos, razón, orden, palabra, tratado, estudio, discurso. Si juntamos estas ideas, entonces teología etimológicamente significaría estudio o tratado de Dios. Y una definición sería entonces, es la ciencia que mediante la luz de la razón y de la revelación divina trata de Dios y de las criaturas en relación con Dios. Puede observarse en esta definición que hay dos elementos claves para el estudio acerca de Dios. En primer lugar, se menciona aquí la luz de la razón, es decir, la razón humana, ¿no? Tratando de entender a Dios. El esfuerzo del ser humano por reflexionar acerca de Dios, que tiene que ponerse en funcionamiento para hacer teología, pero la base del conocimiento de Dios es la revelación divina. La revelación que Dios hace a través de su palabra, sobre todo, y la reflexión de esta revelación es lo que podemos decir que es teología. Es una teología sobrenatural porque implica que Dios se revela al ser humano, ¿no? Y el ser humano aporta la fe y su reflexión, ¿no? Entonces el objeto de la teología es Dios, ¿no? Él es el objeto del centro de esta teología. Y en cuanto a su clasificación, la teología se puede organizar, se puede clasificar por diversos criterios, ¿no? Por ejemplo, si usamos el criterio geográfico, podemos decir que hay una teología latinoamericana, teología europea, teología africana. Pero, o si hablamos en cuanto a las formas de entender a Dios, las diferentes religiones, podemos hablar de la teología católica, teología evangélica, teología musulmana. Pero en este curso vamos a usar la definición básica, la clasificación básica, que es teología bíblica, teología histórica, teología sistemática y teología práctica. Y esta definición nos va a ayudar a ir enfocándonos en el tema de este curso, que es la teología de las niñas, y ya veremos por qué. Pero avancemos. La teología bíblica se entiende así al estudio
digamos, serio, exegético de la palabra de la Biblia, ¿no? Entonces, es tomar la Biblia y estudiarla con todas las herramientas que podamos tener, con la ayuda de esas herramientas, con la dirección de Dios, con la virtud adecuada, podemos sacar de la Biblia las enseñanzas, los conceptos, las ideas acerca de quién es Dios, de qué es Dios, qué piensa, cómo actúa, todo lo que a Dios le interesa, ¿no? Todo lo relacionado a Dios. Entonces, para hacer teología bíblica hay que, obviamente, centrarse en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hay que usar unos métodos o herramientas. Y ahí le puedo presentar dos, ¿no? Introducción bíblica y exégesis o interpretación bíblica. Entonces, la introducción bíblica se refiere a todos aquellos elementos que ayudan al trabajo exegético, ¿no? Por ejemplo, la arqueología, el canon, la crítica, la hermenéutica. Son estudios, digamos, previos que ayudan a entender la Biblia. La exégesis ya es un trabajo, el centro del trabajo, ¿no? Tratar de entender las ideas originales, los pensamientos originales de los autores bíblicos, tanto de los que escribieron los textos y también de los que lo recibieron y cómo lo entendieron, ¿no? Para eso se requiere, pues, conocer los idiomas originales, la arqueología de esos lugares, la cultura, elementos que nos ayudan a entender el pensamiento de esa época. Y también otra cosa esencial para hacer exégesis son los métodos, ¿no? El método de la exégesis. En la historia había diferentes métodos. Por ejemplo, había el método alegórico, dogmático, pietista, como se menciona ahí, ¿no? Y de acuerdo al método que se usa, se extrae una enseñanza de la Biblia. Quizás aquí vale la pena destacar que en la mayoría de los seminarios evangélicos, cristianos evangélicos, el método que por muchos años se está usando y tiene mayor, digamos, acogida o preferencia es el método histórico-gramatical. Es decir, considerar los elementos históricos del tiempo en que se redactó el texto bíblico y también la gramática, todos los aspectos lingüísticos gramaticales del texto bíblico. Entonces, este es el método que más se usa en nuestros seminarios. También está la teología histórica, que simplemente es conocer, entender cómo a través de la historia se ha ido comprendiendo a Dios, ¿no? Cada época tiene su propia comprensión de Dios y los hechos relacionados a Dios. Y este concepto acerca de Dios influye en el actuar de la iglesia, ¿no? Ha influido. Entonces, aquí podemos ver que hay una formación del pensamiento cristiano a través de la historia, que se va ampliando, se va profundizando y va tomando diferentes formas de acuerdo a la época en la cual se forma este pensamiento. Y algo muy conocido por todos es la teología sistemática, ¿no? Que en resumen es ordenar todas las ideas, conceptos que se encuentran en la Biblia de acuerdo a los temas que trata, ¿no? Por ejemplo, como dice aquí en esta vista, si juntamos todos los textos bíblicos que hablan sobre los ángeles y los ordenamos, ¿no? Ponemos ahí de dónde proceden, cuál es su misión, qué tareas han tenido, cuáles son cómo presenta la Biblia. Entonces, ordenamos las ideas y tenemos todo lo que dice la Biblia acerca de los ángeles en forma ordenada y le llamamos angelología. Y así, en la Biblia tenemos diferentes temas que la teología sistemática se encarga de ordenarlas, organizarlas y presentarlas de una manera sistemática. Aquí tenemos una lista de estos temas de la teología sistemática, empezando por la teología propia, o sea, el estudio de Dios el Padre. Todo lo que dice la Biblia acerca de Dios, su origen, sus pensamientos, sus intenciones, sus planes, cómo piensa, cómo actúa, ¿no? Y toda esta lista de temas trata la teología sistemática y lo hace en forma ordenada, ¿no? El estudio de la Biblia, qué es la Biblia, ¿no?
cómo se redactó, cuál es su importancia, cuál es la cristología, todo acerca del Señor Jesucristo, o la neumatología. Bueno, cada tema que pueden ver ustedes ahí es uno de los grandes temas de la teología sistemática. Por muchos años, esto es un tema obligatorio en todos los seminarios, ¿no? El curso, el tema de la teología sistemática. Y por último, la teología práctica, ¿no? La teología práctica es simplemente poner las verdades que se han extraído en la teología sistemática ya puesta en acción en la vida diaria. Por ejemplo, la homilética, ¿no? O la pastoral, ¿no? O en la homilética vemos la predicación, es decir, hay una teología de la predicación, ¿no? Y así, cada tema práctico forma parte de la teología práctica. Creo que ante este panorama podemos decir que el tema de la teología bíblica del niñez puede encajar dentro de la teología pastoral, podría ser, en el sentido de tener una pastoral con los niños, ¿no? De cómo tratarlos, cómo atenderlos, cuáles son sus problemas, sus inquietudes. Podemos poner dentro de esta rama de la teología. Muy bien, entonces aquí hemos visto un panorama de la teología, unos conceptos básicos, y les estoy presentando un video para que ustedes puedan ver una interesante entrevista a un teólogo reconocido y responder estas preguntas. También hay otra tarea que les estoy dejando, que es la lectura de un material. Les quiero presentar también aquí, ahí lo pueden ver, ¿no? Y que nos va a ayudar a entender para qué sirve la teología, ¿no? Entendiendo qué es la teología, en qué consiste, pero para qué nos sirve, ¿no? Y yo creo que ese separado nos ayuda porque nos muestra en forma ordenada las áreas en las cuales nos es útil la teología. Pero al final yo les dejo una pregunta para ustedes ahí, ¿no? Les pregunto, de todas estas razones expuestas, ¿cuáles parecen a ustedes las más relevantes para el contexto actual, ¿no? Y también la otra pregunta que les da la oportunidad de ustedes expresarse libremente es, ¿por qué otra razón es importante estudiar la teología, ¿no? Nada. Creo que con esto terminamos esta sesión con algunos conceptos básicos de teología, alguna clasificación también general, y pensando y considerando por qué es importante la teología en nuestro trabajo diario. Bien, hermanos, les dejo entonces con este video. Espero que nos veamos la próxima semana. No se olviden de escribir en el foro, de hacer sus trabajos. Yo creo que todo esto va a ayudar a que empecemos bien este curso y sea de bendición para todos. Muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima sesión.